Ok, empezamos. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de DevOps hoy. La idea es que la charla sea bastante inicial. Entiendo que nadie de acá usó DevOps antes, Azure DevOps. ¿Lo usa alguno? ¿Lo conocen? Levante la mano quien lo usa. Bueno, la charla va a ser bastante inicial, si bien vamos a tocar más o menos todos los conceptos. Seguramente haya un par que queden fuera porque el tiempo es tirano, como dicen. Pero vamos a contar bastante por arriba, a nivel conceptual, los principales bloques para que se entienda cómo interactúan y cuál es la ventaja que nos da. Entonces, primero que nada, como siempre, gracias a los sponsors y como dijo Luis, gracias también a la gente, que por mucho sponsor que haya, si no viene gente, no vamos a ningún lado. Nosotros trabajamos en Tokiota. A ver, la siguiente es la presentación. Sí, y ya me toca. Sí. Bueno, yo soy Alba, soy desarrolladora en Tokiota desde hace algo más de 3 años, pero bueno, llevo con desarrollo de .NET más de 15 años. Eso sí, soy novata en esto de las charlas, o sea que a ver qué tal me sale. Y... Sí, y yo soy Leonardo. Esa soy yo, el de atrás no soy yo soy el de abajo a la derecha. Y también trabajo en Tokiota hace bastante, ya 7 años. Y como dije, trabajamos en el día a día nosotros con DevOps. Lo usamos mucho, bastante, hemos hecho cosas avanzadas, pero la idea es que sea introductoria a la charla y todo el que no sepa lo que es o lo conoce muy por arriba y tiene dudas, pregunte y se vaya con una idea sólida de las cosas, ¿no? La idea no es cubrir todo lo que podamos y que no se entienda, sino lo contrario, ¿no? Tal vez no cubrir todo, pero que nos quede claro lo que venimos a ver. Entonces, antes que nada, tengo acá un cubo de Rubik que lo vamos a regalar a la primera persona que haga una pregunta al final. Bien, continuemos. Voy. Bueno, pues lo que decíamos, en esta charla vamos a ver qué es Azure DevOps y cuáles son las herramientas más conocidas o más importantes, y vamos a coger un proyecto muy sencillito y lo vamos a ir configurando a través de todas estas herramientas. Pero antes que eso, tenemos que hacernos una serie de preguntas. La primera es, ¿qué es Azure DevOps? Bueno, pues es una práctica de desarrollo software que lo que pretende es promover la colaboración entre los equipos de desarrollo y los de operaciones. ¿Pues para qué? Bueno, pues para que la entrega de software sea más confiable y más rápida. Está construido sobre la plataforma de computación en la nube de Azure. Es un servicio integral ofrecido por Microsoft y, por comentar que existe una versión on-premise también. Bien, ¿y por qué es necesario DevOps? Bueno, pues no es que su uso sea obligatorio, pero sí es cierto que está muy extendido en muchos clientes, muchos proyectos y, evidentemente, a nivel profesional es recomendable tener ciertos conocimientos en esta herramienta. Además, cuentan ahí leyendas que hace años, porque esto ahora ya no pasa, te daban las tareas en una reunión o tenías que coger un zip y sobreescribirlo en algún sitio, o una DLL, o un exe, estas cosas, ¿no? que ya no ocurren. Sí, la idea ¿cuál es? Al final, DevOps no es la única herramienta que hay, Azure DevOps, pero el ciclo de DevOps en general lo que busca es que podamos, ¿cómo decirlo?, soportar el ciclo de desarrollo ágil, que es requisitos, sprint, entrego algo funcionando, y tener un set de herramientas que lo soporte, porque eso suena muy lindo en la teoría, pero en la práctica tener que gestionar muchos requisitos rápidos y tener todo el tiempo software funcionando para que nos den feedback lleva tiempo. Entonces la idea de DevOps en general y de Azure DevOps es tenemos una plataforma que nos permite generar todo el ciclo de desarrollo del software para lo que dice Alba, no volver a eso que entiendo que nadie hace, que es pasarse el código en zips, desplegar zips en producción. Si algo funciona mal, pisar una DLL que dice _old a la anterior, esas cosas que no pasan, por supuesto, pero evitar ese tipo de cosas. La idea es que esta herramienta nos facilite esa gestión. Al punto que nosotros hoy, en Tokiota lo usamos todo el tiempo, al punto de que hoy hacemos una demo de un Hola Mundo y montamos un DevOps, porque son 3 clics y la verdad que después hacer un pull request, subir el código y que esté desplegado en 2 minutos en el entorno, suma mucho, digamos. Uno lo da por sentado, la gente que lo usa, pero de eso a tener que hacerlo a mano es un mundo, ¿no? Y ni hablar de poder volver para atrás en versiones y demás. Así que nada, el objetivo de la herramienta es ese, soportar el ciclo de desarrollo ágil. Muy bien. Bueno, ¿y en qué se diferencia entonces DevOps de otras prácticas de desarrollo software? Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Intenta salvar ese vacío que existe entre los equipos la comunicación entre los equipos de desarrollo y de operaciones. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues como en el desarrollo de software hay
pues, gran cantidad de tareas que son manuales, lo que conlleva normalmente pues, a gran número de errores, lo hace con hincapié en la automatización de todas estas tareas en todas las fases, ¿no? Y por último, pues decir que, o preguntarnos si Azure DevOps y Azure son lo mismo. Bueno, pues la respuesta es que no. Aunque se llama Azure DevOps, bueno, tú no tienes por qué desplegar tu proyecto en Azure. Puedes hacerlo, evidentemente, y quizás sea el escenario más típico, pero no tendrías por qué. Podrías haber usado AWS, Google Cloud, Jenkins o lo que sea. Sí, no tengo que tener cuenta de Azure, ¿no? Para tener Azure DevOps. Es una herramienta separada. Simplemente el nombre y se ve Azure adelante, imagino que por un tema de marketing, pero como dijo Alba hace un ratito, incluso en la versión que son premise, para aquellos que tengan el escenario que mi empresa todo bien, pero no podemos tener cosas en la nube, porque esto al final está en la nube, ¿no? Porque seguridad, existe la versión on-premise, así que, bueno, tiene sus downsides, pero existe. Bueno, eso se traduce en que Azure DevOps pues, es multiplataforma. Y ahora sí, bueno, resueltas estas preguntas, pues ya podemos meternos un poco a ver qué es lo que nos puede ofrecer Azure DevOps, ¿no? Bueno, hemos puesto ahí las 5 herramientas más conocidas, las más importantes. Nos vamos a centrar en las 3 primeras y, bueno, vamos a empezar con la primera de ellas. La primera de ellas es Azure Boards. ¿Y qué es? Bueno, pues Azure Boards es una herramienta que nos va a permitir hacer un seguimiento del progreso de todo nuestro proyecto, ¿vale? Gestionar un backlog. En nuestro caso, vamos a coger un proyecto de prueba muy sencillito, va a ser un API mínimo que va a consultar una base de datos de pedidos de un restaurante y pues, va a hacer un par de operaciones esenciales, que es crear el pedido y consultar pues, los datos de ese pedido. Bueno, os hemos dejado por ahí el acceso al código, si lo queréis. ¿Y cómo empezamos? Bueno, pues en cuanto entremos en nuestro DevOps, lo primero que vamos a ver es que nuestro panel pues, está completamente vacío, no tenemos nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Tendremos que darle un nombre, indicar la visibilidad que le queremos dar, si es pública o privada, e indicar la versión de control de código fuente. Nosotros hemos utilizado Git, pero bueno, hay que decir que no tendría por qué ser un repositorio que esté en Azure DevOps, podría ser un repositorio externo. Es decir, o sea, el control de versiones que tiene DevOps incluido puede estar dentro de la herramienta y puede ser Git, que es lo más normal, pero puede ser también TFS, ¿no? Para aquellos que todavía usan TFS, pueden usar TFS sobre DevOps. Esto es un detalle bastante importante. Y también, como no sé si ahí se llega a ver, pero se puede utilizar desde un entorno externo. Es decir, por ejemplo, conectar mi GitHub acá o mi repositorio on-premise, incluso, obviamente si puedo acceder desde internet, ¿no? Porque al final realmente tiene que hacer hooks ahí. ¿Qué más? Bueno, DevOps sí que se puede usar gratis si los repositorios son públicos. Si hacemos proyectos públicos, lo podemos usar gratis. Se puede entrar ahí y usarlo, por las dudas que alguien quiera curiosear. Sí. Y después lo otro que está ahí abajo, que es el proceso, la parte de boards, que es la que permite poner las tareas, tiene como templates de cómo se gestionan las tareas, ¿no? Por ejemplo, si uso Agile, tendré como ítem más grande el user story, y después tengo, creo que son work items, ¿no? Que son las tareas. Sí, las tareas. Y si uso Scrum, creo que tengo PBIs, que serían las historias de usuario, y los otros son tasks, y así. Y puedo crear los propios. Por eso, bueno, es todo un mundo en sí, no vamos a profundizar en eso, pero bueno, eso es lo que significa el work item process. Sí, nada, una vez que creemos nuestro proyecto, bueno, volvemos al panel y ya tendremos todas las herramientas disponibles en la parte izquierda. Este panel se puede customizar de diferentes formas. Puedes poner estadísticas o el estado del proyecto, de test, bueno, se puede customizar. Si ahora entramos al repo, pues lo que tendremos que hacer es ir creando pues, ítems de trabajo. En nuestro caso, pues vamos a empezar creando user stories. Vamos a crear una para reflejar pues, precisamente la creación de nuestro código API. Entonces, bueno, le diremos lo que comentamos antes, ¿no? Queremos un API que acceda a una base de datos, que tenga esos 2 métodos sobre una tabla. Y como criterios de aceptación, pues que tenemos que tener el código bajo un control de versiones, deben existir esos métodos iniciales y además debemos tener un mínimo de pruebas automatizadas. Bueno, pues nos creamos otra para la infraestructura que nos va a hacer falta para desplegar el proyecto. Y en este caso queremos desplegar de forma automatizada la última versión del proyecto. Evidentemente, todos los recursos cloud que nos vayan a hacer falta pues tienen que estar creados y además lo queremos automatizar todo por medio de pipelines. Vale.
Una vez que tengamos nuestras user stories de carácter general, pues lo siguiente que tenemos que hacer es ir creando pues, tareas más pequeñas, más específicas, para ir reflejando el trabajo que queremos llevar a cabo. Podemos crearlas desde el backlog donde estábamos antes o incluso dentro de la user story, pues si vamos al related word, pues creamos un link de tipo hijo, le damos un nombre, una descripción, una prioridad y vamos guardando las tareas. Podemos verlas dentro de la user story o si no, pues desde el backlog podemos verlas desgranadas. Vale, ya tenemos los user stories, las tareas. Pues vamos a empezar a asignarnos el trabajo. Cogemos uno de esos ítems, el que queramos, y bueno, en el combo de los usuarios que estará vacío, pues nos empezamos a asignar el trabajo, pues eligiendo a alguno de los miembros del equipo. En este caso, pues me la he asignado a mí. Y bueno, hasta aquí en este punto ya tenemos un backlog, un board, donde ir haciendo el progreso de nuestro proyecto, así que ya podemos pasar a lo siguiente. ¿Qué es? Bueno, pues nos hace falta un sitio donde tener almacenado nuestro código, ¿vale? En eso nos va a ayudar Azure Repos. Azure Repos es la herramienta que nos va a permitir alojar todos los archivos de nuestro proyecto, da igual si es código fuente, documentación, ¿vale? Es el que va a hacer pues, el control de código fuente propiamente dicho. De nuevo, la primera vez que entramos pues estará prácticamente vacío. Nos va a ofrecer aquí abajo el inicializar por defecto una rama main, si queremos usar o no un fichero readme o gitignore, y bueno, inicializamos. Bien, pues nos ha creado una rama main completamente vacía, no tiene nada, pero sí que nos ha salido ya el botón de clonar, o sea que ya tenemos un repositorio que vamos a poder clonar. Si le damos, pues nos quedamos con esa URL, y aquí da igual si usáis por línea de comandos un git clone o un cliente tipo Tortoise o conectáis bueno, con la URL con el Visual Studio Code o el Visual Studio. Bueno, clonamos el repositorio en nuestro equipo y bueno, en nuestro caso teníamos el código del API que comentábamos antes, un API mínimo, Inet 8, le pusimos un proyecto de pruebas de integración con 2 pruebecitas para esos 2 métodos, hacemos commit, un push y vale, pues en nuestra rama main ya tenemos ahí nuestros ficheros de código. ¿Qué pasa? Que si os fijáis, pues la verdad es que nos ha dejado subir todo el código a la rama main sin que nadie ni valide, ni revise el código, ni nada. Bueno, pues evidentemente eso no es una buena práctica. Entonces, lo siguiente que podríamos hacer sería definir o configurar una serie de políticas en la rama, ¿vale? Si nos vamos a la rama que tenemos, dentro de la sección de Branch Policies, pues aquí nos va a permitir configurar una serie de cosas, pues un mínimo número de revisores, que un autor pueda aprobarse pues, sus propios cambios, que con cada cambio pues, se tenga que volver a ser aprobados, bueno, un montón de cosas, que cada commit tenga que tener un ítem del backlog asociado. Vale, si guardamos esta configuración, volvemos a nuestro repositorio, hacemos un cambio cualquiera, no sé, un comentario, una línea o lo que sea, commit, push y pum. Bueno, pues ahora nos va a decir algo como esto, ¿no? que no se han podido insertar los cambios en la rama main. ¿Por qué? Bueno, pues por la política que le acabamos de configurar. A partir de ahora, cuando queramos integrar cambios en la rama main, pues tendremos que hacerlo por medio de una pull request desde otra rama. O sea, lo que hacemos cuando habilitamos políticas automáticamente es obligar a quien quiere subir código a generar su propio branch para que a partir de ahí pase el proceso de pull request y que alguien, lo mínimo es que alguien revise el código. Que acá se pueden poner cosas tan laxas como que una sola persona y sea el mismo, pero bueno. Y después de ahí sí que se va a hacer el merge al main. Pero esto lo podemos complicar hasta el infinito. Sí. Podemos poner que haya 2 aprobadores, que pase una code review, que esté asociada a una tarea. Esto es súper importante. Las tareas que teníamos antes en el board, podemos poner una política que diga que todo el trabajo que hiciste tiene que estar asociado a una tarea, lo cual tiene sentido porque el trabajo que hice porque tengo una tarea asignada. Entonces después, eso más adelante nos va a permitir seguir el código desplegado, ir para atrás al release, al build, al commit, a la tarea y saber de dónde viene ese código. Exactamente, porque puedo relacionar todo. Otra cosa que puedo poner es que, por ejemplo, el código compile, que parece una tontería, pero antes de que te permita que tu rama se pueda juntar con la de main, tiene que compilar. Quiero complicarlo, puedo meterle que pasen los tests, si tuviese tests automáticos, otros tests de integración, o que pase la revisión de SonarQube para calidad de código,
o que X, el linter, etcétera, todo lo que yo quiera. De hecho, hasta se puede conectar con servicios externos, es infinito lo que se puede poner. Lo mínimo es que alguien lo revise, ¿no? Para decir que no cualquiera suba cosas. Al final, estoy metiendo código en main, ¿no? Es que es un poquito más cuidadoso. Pero bueno, por eso apenas uno activa las políticas, te dice que no está permitido hacer push a ese branch. A partir de ahora tenés que hacer un pull request y después hacer merge al branch. Nunca más se puede hacer push al branch, una vez que tiene una política en branch. Bueno, pues como teníamos unas tareas específicas para crear nuestro código, ya lo tenemos creado, lo hemos subido y demás, pues una buena práctica es ir cerrando las tareas y seguir el progreso de nuestro trabajo. Vale, la cerramos. Y en la sección de Branch Policies hay una parte de configuración que se llama Build Validation. Esta parte de configuración exige que exista un pipeline y que se le vincule. ¿Qué pasa? Que en estos momentos no sabemos aún lo que es un pipeline, no hemos creado ninguno y no tenemos nada. Entonces, lo vamos a dejar aquí por ahora y volveremos más tarde a esta parte de la configuración. Y hasta aquí con la configuración del repo. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Bueno, pues meternos en la siguiente herramienta, que sería Azure Pipelines. ¿Qué es? Pues es la herramienta que nos va a permitir desplegar nuestro código en algún entorno. Nos va a permitir saber qué desplegamos, cómo lo desplegamos y en qué entorno lo desplegamos, ¿vale? Nos permite organizar los valores de las distintas configuraciones por entorno, el poder desplegar simplemente con un clic cuando nos aprueben la pull request, como decía Leo, e incluso programar despliegues o validaciones, lo que se llaman los nightly builds. De nuevo, la primera vez que entremos, pues no vamos a tener nada creado. Está completamente vacío, así que vamos a crear un nuevo pipeline. Nos va a preguntar dónde tenemos alojado nuestro código. Un detalle. Ahí abajo, que está escondido, Classic Editor, hay un editor que es visual, que arrastra cajitas. Generalmente se tiende a que todo sea por código ahora, entonces la opción que me aparece destacada son las de arriba. Incluso para aquellos que se están preguntando tal vez, casi todos los objetos o todos estos elementos de DevOps se pueden comunicar con elementos de afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo comunicarme con Jira, puedo disparar acciones de GitHub, puedo conectarme. La idea es, al final, como la idea es vender la herramienta, se puede interconectar con otras cosas. Hemos trabajado con proyectos que lo que pasa es que ustedes usan DevOps, pero la empresa usa Jira y tenemos que estar actualizados. Bueno, lo conectamos, hacemos alguna cosa para que se disparen actualizaciones, hay conectores, hay cosas, ¿sí? Pero nada, nosotros vamos a ver ahora cómo se hace con YAML, que desgraciadamente es el nuevo XML, ¿no? Todo es con YAML ahora. Pero existía el editor clásico. El problema del editor clásico, si bien es fácil para empezar porque son cajitas que configuro, es que el código queda en ningún lado. Cuando lo configuro queda ahí y está ahí. Hago un cambio y el cambio está ahí, es como, ¿no?, un editor visual de esos de Visual Basic 6, no sabemos dónde están las cosas. Cuando lo hago en Azure Repos con YAML, queda el código y puedo versionarlo, puedo modificarlo, puedo crearlo en un repositorio separado y que alguien se encargue de mantener solo eso. Tengo todas las ventajas de control de código, si bien YAML per se tiene sus cosas. Bueno, sí. La opción generalmente que se usa hoy en día es esa, siendo el editor clásico, pero sepan que ahí abajo hay un botón escondido. Bueno, en nuestro caso, como ya vimos, vamos a usar Azure Repos de Git y le vamos a decir pues, que nos cree un starter pipeline. ¿Vale? Esto nos va a generar un YAML que es por defecto prácticamente vacío, que vamos a tener que ir rellenando poco a poco. En nuestro caso, nuestra intención era crear un YAML que tuviese una serie de tareas que funcionasen un poco de validación, ¿vale? Que se ejecutasen incluso antes de que se hiciese el merge a la rama main, se completase la pull request y demás. Por eso le hemos cambiado el nombre y le hemos puesto ese nombre. Bueno, y a partir de aquí no nos vamos a meter en detalle en el YAML, pero bueno, ir comentando pues, cómo se estructura y alguna cosilla. Pues nada, lo primero que le hemos dicho es que no queremos ningún desencadenante que ejecute el pipeline, que vamos a usar una imagen que sea la última versión de Ubuntu o vamos a crear una variable de configuración, en este caso, que sea de tipo release. A ver, cosas importantes para destacar acá. Ese lenguaje que está, bueno, eso es YAML, ¿no? Pero obviamente cada cosa significa algo. ¿Qué es importante acá? Lo más importante, todo es importante, pero los tags son las tareas, evidentemente. Y ahí dice un nombre mágico, dice use.NET 2. Bueno, eso hay que leer la documentación.
Si lo hago con el editor visual es arrastrar una cajita que me dice lo que hace, ¿no? Y eso tiene, depende de lo que sea, diferentes parámetros de input. Entonces hay que leer la documentación. Generalmente esto tiene una herramienta de IntelliSense que ayuda bastante, pero no quita que haya que tener cierto conocimiento para configurarla. Al final esas tareas que son aplicaciones Node que se ejecutan en una máquina. ¿Por qué? Porque el build, evidentemente, si yo voy a hacer un build que compile o que haga algo, se tiene que ejecutar en algún lado. ¿Dónde se ejecuta? En la máquina que está arriba, donde dice pool. Ahí yo le digo, ¿por qué es un pool? Porque puedo tener muchas. Se puede armar un pool de máquinas. Bien. En este caso, como no estoy especificando nada en particular, lo que va a usar va a ser las propias de Azure DevOps. Azure DevOps tiene sus propias máquinas de pool que están en la nube. Que eso tiene consecuencias. Por ejemplo, que los cobren, es una consecuencia. Pero otra consecuencia es que si quiero que sea un servicio privado no lo ven porque están en la nube. Bueno, ¿puedo tener propias? Es otro tema. O sea, yo puedo tener mis propios agentes, es un tema separado. Y ahí le estoy diciendo qué tipo de imagen tiene que tener. Y fíjense que puso Ubuntu Latest. Eso es como, tiene como nombre las máquinas, ¿no? Ubuntu Latest, Windows Server, Node, porque son tipo modelos que hay de máquinas, que hay que saberlo leyendo la documentación otra vez. Y esa máquina va a ser la que va a ejecutar. ¿Por qué elegimos Ubuntu Latest? Porque es más barata, porque es Ubuntu. Si necesitamos ejecutar algo en Windows, por ejemplo, quiero compilar ASP.NET Framework, que no corre en Linux, va a necesitar una máquina Windows arriba. Entonces, ese Virtual Machine Image que dice de arriba va a tener que ser Windows Server, Windows lo que sea. Después hay otro tema que son las capabilities, pero más adelante, ¿no? Sí, más adelante con los agentes. Pero bueno, las tareas son eso. Usar .NET significa que tiene que tener el SDK. Si no lo tiene, lo va a bajar la máquina. Esa tarea lo que hace es, si no está, te baja el SDK. Y la abajo dice usar el CLI. La tarea lo que hace es, no tengo el CLI, lo instala en la máquina virtual que está en Internet. Después la máquina se destruye. La uso esa vez y la máquina desaparece. Son detalles, pero después tienen consecuencias, ¿no? Cuando hacemos cosas. Sí, en este caso la arriba va a hacer un build apuntando al directorio donde tenemos el proyecto y el segundo pues está instalando una herramienta de generación de reportes que nos va a hacer falta luego para los test. Bueno, y aquí pues hemos añadido otra serie de tareas más relacionadas con la parte de los test de integración. Una que va a validar y ejecutar los tests, luego le hemos dicho que genere un resultado con la cobertura de código y bueno, que los publique. Que publique primero los resultados de los tests en Azure DevOps y luego que publique también los resultados de la cobertura de código. Y bueno, seguimos añadiendo tareas que ya son más propias del deploy. Le hemos añadido una para publicar el resultado del proyecto y una que comprime los archivos en un zip. Vale, esto se podría haber hecho de otra manera, pero nosotros hemos elegido así esta forma. A continuación desplegamos un artefacto y por último hemos añadido la Azure Web App, que es la que realmente va a coger ese fichero zip que hemos generado antes y lo va a desplegar en un recurso. ¿En qué recurso? Bueno, pues en nuestro caso hemos elegido una web app una app service de Azure, de Linux, y bueno, hay 3 parámetros que no sabemos todavía lo que son, que sería la suscripción de Azure, el nombre de la aplicación y el grupo de recursos. Pero bueno, en estos momentos nosotros no tenemos nada de la infraestructura creada, o sea que eso lo dejamos por ahora, no lo rellenamos y continuamos. Vamos a guardar el YAML. Aquí como apunte es lo que comentaba antes Leo, en plan, parece muy difícil empezar a trastear con el YAML, sobre todo si es la primera vez, pero bueno, al final muchas tareas sí que es cierto que una vez que las usas se acaban repitiendo en otros proyectos y demás y siempre tenéis el asistente que decía Leo, ¿no? Que te explica qué hace cada una. Lo lógico es que si tienes una tarea predefinida que hace lo que tú pretendes, pues mejor elige esa tarea, si no siempre puedes crear una de tipo script con un comando y demás, pero bueno. Sí. Un detalle, esa que está ahí es como un marketplace. Puedo agregar cosas a ese marketplace. Generalmente tiene que habilitarla el que controla la organización, etc. Y también puedo crear propias. Generalmente lo que suelo hacer yo cuando me encuentro con que tengo que hacer algo que no soporte una tarea es poner la tarea de PowerShell y escribir un PowerShell que haga algo y punto, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, y hemos guardado nuestro YAML, aunque sabemos que nos faltan parámetros de configuración y aquí de nuevo lo que comentaba antes Leo, ¿no? No podemos subir cambios directamente a la rama main, así que nos va a preguntar si queremos hacerlo mediante una pull request desde otra rama. Pues es una buena práctica utilizar o el nombre del autor o del entorno del que parte, por ejemplo, y asociarle también el ID del ítem de la tarea que teníamos para esto. En nuestro caso teníamos una tarea para crear el pipeline, hemos nombrado la rama, guardamos los cambios
Y esto va a generar una pull request. La pull request va a tener que ser revisada y aprobada por alguien. Bueno, en este caso hemos puesto a Leo ahí opcional, pero bueno, podría ser obligatorio. Y una vez que lo aprobase, pues sí que empezaría a correr el pipeline y si todo va bien, se hace el merge, se completa la pull request, pero no es nuestro caso porque sabemos que nuestro YAML todavía no va a funcionar. Pero lo tenemos creado. ¿Eso qué significa? Que podemos volver atrás a la parte de configuración del repositorio que nos habíamos dejado en las branch policies y asociar el pipeline que ya tenemos creado a esta parte de la configuración, ¿no? Aquí nos va a dejar configurar algunas cosas más, ¿no? Que por ejemplo, cada vez que haya nuevos cambios, pues que se vuelva a ejecutar o que el build tenga que ser correcto, por ejemplo, para que se pueda completar la pull request. Y ahora sí, con esto, pues ya tenemos nuestro repo pues mínimamente configurado para trabajar. ¿Cómo conseguimos los parámetros que nos faltaban en nuestro YAML? Bueno, pues el primero de ellos hacía referencia al Azure Subscription o el Service Connection, y este lo podemos conseguir dentro de Azure DevOps. En los Project Settings, en la parte de abajo, pues están los Service Connection. Nosotros lo vamos a crear de tipo Azure Resource Manager y en este caso lo que nos hace falta es quedarnos con el ID o el nombre que nos va a asignar, ¿vale? Porque ese ID, ese nombre, es el que tenemos que luego llevar a nuestro YAML y ponerlo allí. Entonces, uno ya lo tenemos. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, nos falta lo relativo a los recursos. Este proyecto lo podíamos haber desplegado en Terraform, por ejemplo, y haber creado un pipeline pues, que desplegase pues eso, acorde a Terraform. En nuestro caso hemos elegido un app service de Azure. Entonces, ahora sí, tenemos que irnos al portal de Azure, que es donde está la infraestructura, los recursos propiamente dichos. Y lo primero que vamos a hacer es crear un app service plan. Bueno, pues lo buscamos el recurso en el buscador, elegimos el que nos ofrece y aquí nos va a dar a elegir una serie de planes, ¿vale? Nosotros hemos elegido uno gratuito, pero es cierto que bueno, tiene muchísimas limitaciones. Vosotros vais a tener que elegir en cuanto a costes y recursos, pues uno que esté adecuado a vuestras necesidades o a vuestro proyecto. Una vez que lo tenemos creado, pues ya podemos crear un app service. De nuevo buscamos el recurso, en este caso bueno, pues elegimos la aplicación web y nos va a dejar configurar ciertas cosas. Por ejemplo, la plataforma de destino, que en nuestro caso pues será Net8. Si queremos hacer las peticiones por HTTP o HTTPS, bueno, la versión de TLS que queremos usar, etc. Una vez la hayamos creado, en nuestro caso nos tenemos que quedar con el nombre, que es ese Acatoira Restaurante, el grupo de recursos al que pertenece, que normalmente pues, en el cliente, el proyecto, lo que sea, ya lo tendréis creado, si no tendréis que crear un grupo de recursos en Azure. Y lo mismo, nos quedamos con el nombre del grupo de recursos, el nombre de la aplicación y con la URL, porque como vamos a desplegar ahí nuestro API, pues para luego poder comprobar que realmente pues, fue todo correcto. Y con esto nos podemos volver a nuestro YAML, ahora sí, rellenamos los datos que nos faltaban, guardamos cambios, lo mismo, un commit y un push desde otra rama, se crea una pull request. En cuanto es aprobada por el revisor, se empiezan a ejecutar todas las tareas que teníamos definidas, y le podemos hacer un seguimiento para ver las que fueron bien y las que fueron mal. Si todas van bien, pues al final se va a hacer el merge con la rama main, se va a completar la pull request y en teoría pues, nuestra API estaría desplegada en el recurso que hemos elegido. Este es el sumario de lo que pasó. Acá vemos el commit, que está relacionado con ese build, bueno, el tiempo que tardó, el artefacto que se publicó, ¿no? Porque el build conceptualmente genera un artefacto, que es la salida. En este caso va a ser el zip con la aplicación, que fue las tareas que se crearon ahí. El artefacto puede ser otra cosa, puede ser un XML, ¿no? Pero un artefacto en este caso es una aplicación. Y el work item no está relacionado, no sé por qué. Sí, porque ese no era de ahí, pero eso iba aquí, ¿no? Y el... no, bueno, vuelvo para atrás. Era más adelante. De cerca. Lo que ibas a decir ahora, sí. Sí. Y bueno, y la otra condición que había, que es esta tarea que está acá, es que haya una cobertura de test. Y bueno, en este caso la publica, pero yo podría poner una condición de que sea que para que la pull request se apruebe, el coverage de test tiene que ser 60%, ¿no? Nada que no sea tiene sentido, pero bueno. Y que pasen los tests, evidentemente, pero que encima haya una cobertura. Puedo poner las condiciones que yo quiera.
Puedo hacer lo estricto que yo quiera, que aprueben 2 personas, que haya un coverage, que se ejecuten los test, que se despliegue un entorno y yo tire una batería de test contra el entorno y funcione. Lo que quiera puede ser, depende de la complejidad que le quiera dar. Sí. Y bueno, ¿qué más cosas se pueden hacer? Bueno, pues lo que decía ahora Leo, ¿no? Se pueden hacer unas trazas y un seguimiento muy, muy completo de la versión, de lo que tienes desplegado en un momento dado, ¿no? A partir de, pues eso, de la versión desplegada, ahí verías todos los commits que ha tenido, los Word items que se han asociado, que antes me la pasé, era la que te quería poner. Más cosas. Bueno, pues también se pueden programar validaciones o despliegues, ¿vale? Si en nuestro YAML hubiésemos puesto algo parecido a esto, con schedule, con una cronología y demás, pues podríamos programar estos despliegues. Y luego, desde las opciones de nuestro pipeline, en los schedule rooms, pues veríamos todas las ejecuciones que se han ido dando y ahí las tendríamos. Y hasta, bueno, sí, que nos quedan los agentes. Sí, bien. Por ejemplo, lo de... Volver para atrás, a ver. Sí. Una cosa que no mencionamos más para atrás, la parte del release. Acá hay una cosa interesante, más atrás, acá. Esto que está acá, esta pantallita que está acá, es el release, que es decir, el despliegue que se hizo al entorno. Y tiene algún detalle importante. Uno es el build. O sea, hicimos un artefacto, después del pull request hicimos un artefacto, hicimos un build con un pipeline que generó un paquete, que tiene un número. Yo esto es automático, pero acá puedo poner el número que yo quiera. Es automático, ¿sí? Y este paquetito se generó. A partir de esta pull request, más información de trazas. Lo hizo Alba y se desplegó en este stage. ¿Qué significa, no? Y acá están asociados los work items de ese trabajo. Es decir, yo sé que en este stage está ese trabajo desplegado porque se desplegó este build. Y yo puedo ir a buscarlo, quedan guardados los builds. Tiene políticas de retención, etcétera, ¿no? Puedo dar X tiempo, lo que sea, o que haya siempre 3, lo que sea. Entonces yo puedo hacer una traza de lo que pasó. Hay un problema, puedo volver para atrás, puedo ir a agarrar el build de ayer, o puedo probar el build de mañana, o puedo hacer un night build, como decía, porque no sé, mis builds tardan mucho. Esto estamos en un ejemplo simple, ¿no? Pero puede ser que haya un build que tarde 3 horas en hacer build. Una aplicación compleja, ¿no? Que hace muchas cosas. Bueno, puede ser que se haga de noche y desplegarlo y a la mañana ver qué pasó, etcétera, etcétera. Bien, stage. Este concepto es interesante. Acá dice dev. No es casual que diga dev. ¿Qué pasa? Yo cuando use esto, el flujo que voy a seguir es el siguiente. Voy a desplegar, evidentemente voy a trabajar en desarrollo, que es lo que estamos diciendo, integración continua, es decir, voy integrando cambios y los subo a desarrollo todo el tiempo. En desarrollo siempre está lo último. Lo que acabamos de ver es, hago pull request, se valida, se despliega en desarrollo. Entonces, lo que está en desarrollo desplegado es lo último que está en el branch. Es integración continua, está genial eso. Ahora, eso está incompleto. En un ejemplo real, habría más stages ahí. Por ejemplo, QA, preproducción, producción, Sí. no sé, la versión de China, la versión de India, la versión de Francia, lo que sea, ¿no? Lo que tenga para mí sentido como entorno. Y los tendría todos en paralelo. Entonces, yo acá podría ver, esta no es la vista, ¿no? Pero hay una vista en la que se ve qué versión está en cada stage. Entonces, yo podría saber que en Dev está la versión de hoy, en QA está la versión de hace 3 días, y en producción está la versión de hace un mes, porque no pasó por la validación, etcétera, etcétera. Y acá tendría muchos de estos, uno abajo del otro. Y puedo poner reglas, o sea, cada punto que hablamos es larguísimo, esto es una introducción. Sí. Pero yo puedo tener reglas de que nadie pueda ejecutar un stage si no pasó por el stage anterior, o si no lo aprobó una persona en particular. O si no, se ejecutó un servicio de validación X externo para poder pasar de Dev a QA, por ejemplo. Esto, como dije, esto es un vistazo por arriba, pero es gigantesco lo que se puede hacer con esto. Nada, me quedé con la parte de los stages que lo pasamos para arriba. Genial. Vuelvo. De esta parte de pipelines, pues nos queda comentar un poco sobre los agentes, que también hay muchísimas cosas que comentar de los agentes, pero bueno, lo primero es que son una infraestructura informática con un software que al final lo que va a permitir es ejecutar una tarea de uno en uno, ¿vale? Existen varios tipos, pues esos que son hospedados y administrados por Microsoft, los autohospedados que son configurados y hospedados en máquinas virtuales. Los siguientes son iguales que los anteriores, pero se pueden escalar automáticamente. Y luego lo que llaman de grupos de DevOps administrados, que residen, pues en vez de en tu propia suscripción, pues en una suscripción de Microsoft. A ver, ¿dónde podemos ver los agentes? Bueno, pues en los Project Settings hay una sección de Agent Pools, ¿vale? Si entrásemos, pues veríamos ahí nuestros pools de agentes. En nuestro caso, vamos a entrar, por ejemplo, en este default.
Y lo que pretendemos aquí, por ejemplo, es crear un agente que sea local, porque podemos tener agentes en local. Vale, pues cuando intentamos crear uno, lo bueno es que ya nos da todas las instrucciones que tenemos que seguir, así que nos vamos a descargar nuestro agente en la máquina, vamos a ejecutar esos comandos. Bueno, te va a preguntar una serie de cosas, ¿no? Como el tipo de autenticación, si lo quieres, por ejemplo, que funcione como un servicio o no, pero bueno. Sí. Ejecutas la configuración y si continúas y vuelves a los agentes donde estabas antes, ahora dentro de default, pues tienes un agente local funcionando. ¿Qué sentido tiene tener un agente propio si Azure te da los propios? Tiene bastante sentido. De hecho, por ejemplo, primero que te cobran y no es barato. Hemos tenido clientes que tienen agentes propios en hardware propio abajo de la mesa porque es caro. Se hacen tantos builds y ocupa tanto CPU que termina siendo más barato tener una máquina. ¿Por qué? Porque al final no es crítico para mí que si el agente no está encendido tengo que prenderlo a mano. Y la verdad que sale caro a veces hacer builds todo el tiempo. Otra es que necesito una capacidad de computación que no tengo. Tengo que ejecutar algo que las máquinas de Azure no me dan. No sé, tengo, por ejemplo, una licencia de un software que tiene que tener esos pendrives que permiten validar la licencia enchufada para que el software valide la licencia de lo que estoy compilando. Bueno, eso no puedo tenerlo en Azure. Pongo un agente local que lo haga, etcétera, etcétera. O cosas de eso. A mí me ha pasado por seguridad. Hay clientes que quieren tener on-premise el DevOps y los agentes on-premise. ¿Por qué? Porque no puede haber nada en Internet, por políticas. Lo puedo tener local. Y lo último, si somos desarrolladores, podemos tener un agente local. ¿Por qué? Porque cada vez que queremos publicar algo, está ocupado la gente. Que es súper común eso, ¿no? Voy a desplegar esto súper urgente y la gente está ocupada con una tarea que dura una hora. Bien. O no nos funciona el YAML o cometimos un error de sintaxis y no lo podemos encontrar. O dice, falta un archivo. Lo clásico que va a pasar apenas empiezan a trabajar con esto es que no entienden cómo funcionan los paths. Los paths, tipo para decir que lo busque en donde se publicó la aplicación es signo de dólar, no sé qué, bill.path default workspace, una sintaxis ahí interna, y no encontramos las cosas. Bueno, lo mejor es bajarse un agente y ver qué es lo que busca. Al final el agente es una aplicación de consola que baja las tareas de Node y las ejecuta, no es nada de otro mundo. Pasa que, o que falta una capability, no sé, las capabilities que tienen los agentes no tienen, por ejemplo, vamos a decir Visual Basic 6. Quiero compilar Visual Basic 6. Bueno, necesito un agente propio para eso. Lo puedo hacer perfectamente. Eso corre en Windows, el agente o en Linux. Mientras tengo una máquina de Windows le puedo instalar lo que yo quiera y va a funcionar. Entonces, esos son los casos que tienen sentido los agentes. Sí, de hecho, bueno, si entras en el agente ya puedes ver las funcionalidades o capabilities que tiene también. Vale. Y hasta ahí era toda la parte relativa a los pipelines. Entonces, bueno, ejecutamos el pipeline, se completó la pull request, se desplegó la aplicación, vamos a comprobar si funciona o no. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues diferentes maneras. Puedes utilizar Swagger si es que lo configuraste en tu código, puedes utilizar Postman, etc. En este caso, pues teníamos mucho hambre y yo estaba muerta de hambre y quise usar el Swagger para pedir aquí una pizza con piña, pero luego me acordé que aquí este es un hater de la piña en la pizza, entonces ya lo creé cancelado y quiero estar segura, así que voy a usar el Postman. Voy a consultar el pedido que acabo de crear y efectivamente mi pizza con piña está cancelada. Leo, ya te puedes pedir otra cosa para comer. Y vemos que nuestra aplicación, nuestro API está desplegado, funciona, o sea que todo fue correcto. Una cosa interesante, esto evidentemente es un ejemplo manual, pero hay tareas en DevOps, tareas ya hechas, o bueno, puedo hacer yo, que por ejemplo una es Newman se llama creo, que me permite ejecutar configuraciones de Postman. Es decir, yo me creo un Postman que chequee esto, o sea, un script de Postman, ¿no? que haga este request y chequee el valor. Y eso lo subo a DevOps y hago que eso se ejecute como parte del pipeline de validación. O sea, mi pipeline de validación compila el código, lo subo en entorno de test, ejecuto el Newman, chequeo que la API responde lo que tiene que responder y ahí valido el APR. O lo hago de noche, depende de lo que tarde, ¿no? Pero puedo hacer infinitas cosas al final. Es cuestión de mis necesidades, pero al final son máquinas que ejecutan tareas. No hay límite. Sí. Y bueno, ¿qué más cosillas tiene Azure DevOps que os podamos comentar? Bueno, pues tiene también una wiki que al final te permite ir rellenándola, ¿no? Con toda clase de documentación, incluso código, y puede estar versionada también. Y luego tiene pues, los test plans, que lo vamos a comentar así por encima, simplemente que es una herramienta que te va a permitir gestionar toda clase de test, tanto manuales como automatizados. Pueden estar integrados con Azure Pipeline, como decíamos, te puedes generar un montón de informes de seguimiento, gráficos. Es interesante que puedes vincular casos de prueba a historias de usuario, eso sí.
Y, bueno, por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo de test manuales, ¿no? Como en un sprint, por ejemplo, puedes crear una serie de test suites y que cada test suite pues, tenga sus test cases y, bueno, pues luego puedes ver eso, los informes, el progreso y demás. Lo lógico es que este tipo de cosas es cierto que lo haga una persona más de perfil QA, tester, incluso funcional, pero bueno, los desarrolladores que sepamos que está por aquí. Y por último, comentar algo así de los artifacts, ¿vale? Esta herramienta quizás es la más aislada, porque no todos los proyectos al final generan un artefacto, ¿vale? De hecho, de este tipo. De hecho, nuestro API no genera un artefacto. Esto está pensado para administrar dependencias que luego se puedan compartir en la organización, ¿no? Reutilizar código y generalmente publicar pues, paquetes que puedan ser fácilmente instalables con NPM, Nugget y cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, tendrías un lugar donde toda la organización tiene pues, todos sus nuggets pues, para instalarlos desde el Visual Studio, lo que sea. Una librería común. Sí, una librería común. Nuestra, la publicamos como Nugget en nuestro propio artifact de Nugget y ahí está. Ponemos como origen de nuestros paquetes Nugget en Visual Studio. En vez de Nugget ponemos nuestro repo con su autenticación, evidentemente. Sí, al final es conectar... Lo versionamos como corresponde, que es importante, sí. Y los tenemos ahí arriba, todos nuestros paquetitos. Y los generamos con un build de pipelines, como todo lo demás. Sí. Y bueno, pues hasta aquí hemos cogido las herramientas básicas de Azure DevOps desde un proyecto que es muy sencillito, lo hemos ido configurando paso por paso y con esto más o menos para ir arrancando y empezar a trastear y que no dé miedo meterse en temas de DevOps, pues creo que ya hemos podido hacer algo. No sé si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o algo. Tenemos 5 minutos. ¿Alguna pregunta, duda? O sea, automatizar el proceso en sí, el workflow de trabajo de los boards. Sí, se hace mucho. Se hace de lo más mínimo que esto, se puede, para automatizar la parte de boards, que está preguntando, se puede partir, creo que siempre hay que partir de uno que exista y empezar a modificarlo. Por ejemplo, las tareas de primer nivel, en vez de llamarse User Story o PBI, le pongo otro nombre. Y le agrego campos. Todos los campos que están ahí, que decía fecha y si el estado, puedo crear estados y agregarle campo de estado, puedo hacer que un campo esté obligatorio dependiendo del estado, puedo poner que las tareas tengan un estado bloqueado que no existe. O sea, el board tiene, sin empezada, termina, bueno, puedo ponerle una que sea de test, otra que sea en validación, otra que sea bloqueada, puedo darle campos de obligatorios si está bloqueada, pedirme este campo, puedo hacer cualquier cosa. Eso es súper flexible. No es tan intuitivo de usar, medio duro. Y hay cosas que una vez que las hiciste no puedes volverlas para atrás, pero se puede automatizar, se puede configurar muchísimo. Muchísimo, sí, eso lo hemos hecho. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Para que lleguen directos a un entorno, ¿recomendarías hacerlo directamente en los pipelines o preferirías que los pipelines tuvieran un artefacto y tú controlar directamente la parte de releases? Bien, bueno, acá es una buena pregunta. Acá lo que vimos lo vimos todo medio mezclado por una cuestión de velocidad, pero en lo general es tener un pipeline de build que genere el artefacto, el paquetito, el ejecutable, lo que sea, ¿no? Al final nosotros usamos código, pero el paquete, el artefacto puede ser algo que no sea un ejecutable, ¿no? Y otro separado que sea el release. Eso estaba más claro antes cuando eran visuales, porque las dos herramientas eran visuales. Ahora es como medio se mezcla, ¿no? Es como que está todo medio mezclado, pero sí, lo recomendable es que estén separados. Si no, después es muy difícil seguir las versiones. De hecho, siempre se ponen separados. Pero en este caso, como es un ejemplo, está todo junto. Más chorras. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, tenés el QR para si alguien quiere bajarse la diapositiva. La QR creo que la pusimos en el de antes, pero la puedo volver para atrás, sí. ¿Y no? La pusimos en el de código. Gracias. Y nada más. Se pueden bajar la presentación que está paso a paso del proyecto real funcionando. Apenas lleguemos, son 80 diapositivas, no se preocupen. Lo que viene aquí ya, listillo. Casi llegamos. Llegué. Ese QR y
Y si hay tantas es porque metiste tú a última hora, que te la tengo jurada. Se está rompiendo el equipo, ¿eh? Último minuto se rompe el equipo. Ah, imposible. Y nada más, bueno, muchas gracias. Cualquier muchas cosa, gracias, sí, estamos por- acá, si por- tienen una pregunta. Gracias. Muy bien.